Buenas compañeros, aquí Dredd y el día de hoy les voy a hablar sobre Uma Musume, el comienzo de una nueva era. No lo voy a pronunciar en inglés porque siento que no me va a salir tan bien, así que de todas maneras no cambia mucho, simplemente es su significado en español. Y bueno, vamos a hablar sobre esta película de esta serie que tiene muchas cosas interesantes de las que se pueden hablar. Aparte también quiero aprovechar el hype que está saliendo últimamente con respecto a las chicas caballo, ya que mucho antes de yo publicar este video, se estrenó su versión global en Gacha. Y todas las cuentas que estoy siguiendo se han vuelto bastante fanáticos de las chicas caballo. Y es algo que me ha sorprendido bastante, no veía algo así con un juego que no fuese un Souls-like, así que estamos hablando de un fenómeno en mi opinión. Así que en mi opinión parece un buen momento para hablar sobre esta franquicia. Y no les voy a mentir, también estoy jugando el juego. Así que antes de comenzar con este video les pido por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. También les pido que le den click a la campanita, de esa manera el algoritmo les avisa que yo subo un video. De todas maneras les informo que subo un video cada domingo, lunes y un short los martes. Así que con todo ya dicho, vamos a comenzar. Muy bien, centrémonos a partir de aquí en la película. La película en cuestión cronológicamente conecta con Road to the Top, que son como una especie de ovas, pero yo creo que son más como una serie web más que una serie normal, por decirlo así. Sí, es algo complicado, a este punto ya no estoy entendiendo cómo funcionan los formatos en Japón, pero considerémoslo como tal. Ova, ona, como sea. El punto es que cronológicamente la película conecta con esta, pero en forma simultánea, es decir, no viene después ni tampoco antes, sino que están viviendo las historias al mismo tiempo cada una. Pero en este caso nos vamos a centrar en tres personajes principales que vienen siendo Jungle Pocket, Agnes Tachyon y Café. No me acuerdo qué era lo demás, solamente me acuerdo que su nombre es Café. Aunque Jungle Pocket es la protagonista en cuanto a la historia de la película, Agnes Tachyon es su personaje central, debido a la historia que envuelve a este caballo, ya que en la vida real Agnes Tachyon era un caballo prodigio para su generación. Más que prodigio, podría decir que es una especie de fenómeno. Se creía de que podía ganar la triple corona de su tiempo. La cosa es de que Agnes Tachyon sufrió una enfermedad o una especie de lesión, cosa que preocupó a sus dueños, y ellos tomaron la abrupta decisión de retirar al caballo de las carreras. Cosa curiosa debido a que eso ocasionó de que otros caballos que eran buenos también, que serían Jungle Pocket por ejemplo, pudieron destacar más en las carreras. La cosa es de que se deja la duda de que si estos caballos lograron mejorar por sí mismos o simplemente era porque no estaba Agnes Tachyon en la ecuación. Gran parte de la historia que se centra en esta película es justamente por la sombra que dejó Agnes Tachyon debido a su retiro. Debido a que en el anime, como ya muchos deben saber si son bastante fanáticos con respecto a las Uma no Musume, todos los caballos o todos los personajes en sí están basados en caballos de verdad, e incluso replican las historias de estos mismos en los personajes como tal. Lo que ocurre con Agnes Tachyon en el anime ocurrió con el caballo, como acabo de comentar. La cosa es de que en el anime, con la diferencia, es que Agnes Tachyon no menciona nada con respecto a su lesión, lo cual hace un poco más abrupta y dolorosa su despedida de las carreras con respecto al resto de sus rivales, ya que al principio de la película se maneja el deseo de muchas de estas Umas que han competido contra Agnes Tachyon, el deseo de querer romperle la racha o de poder superarlo. Esta es la gran sombra que termina dejando Agnes Tachyon con respecto al resto de corredores, siendo así que la historia en sí de la película maneja este tipo de depresión que pueden llegar a tener algunos deportistas. Teniendo en cuenta mucho de lo que tratan las historias de Uma no Musume, toman en cuenta muchas de las cosas que pueden pasar a los deportistas en las competencias, en este caso sería de carreras, pero como tal la esencia es lo mismo que ocurre con cualquier deportista que esté en algún deporte en específico. Es decir, Farid Diek habló mejor que yo en alguna película que trataba sobre tenistas calientes. No me acuerdo de la película y no me interesa, aunque sí me vi el análisis de Farid, y con respecto a eso me llamó mucho la atención con respecto a cuando mencionó el tipo de depresión que pueden llegar a tener los deportistas cuando estos cumplen irónicamente sus metas, ya que se concentran tanto en querer llegar a ese punto de esa meta que cuando terminan lográndolo ya no saben qué hacer. En este caso ocurre lo mismo, pero en este lugar se centra más la sombra que termina dejando Agnes Tachyon, y como estas mismas Umas que se habían planeado la idea de superar a dicho caballo encuentran este vacío al momento cuando este mismo se termina retirando. Bueno, parece ser un poco complicado, no sé si los caballos realmente sufrieron eso, hablando de los caballos reales, pero sí mostraron ese aspecto con respecto a las Umas en esta historia. Y como tal, tengo que admitirlo, con todo el corazón, sí me dolió un poco.
E incluso me provocaba gritarle a Agnes Tachyon para que les diga que en realidad ya dejó de competir porque ya no puede correr por su pierna, porque se lesionó o algo así, porque sinceramente lo sentí muy cruel que simplemente lo dijera así como que se va así nomás. O sea, qué feo, ¿no? Aunque entiendo por qué lo hizo así en primer lugar, ya que a Agnes Tachyon en el anime le dieron una personalidad de científico excéntrico, entonces para ser fiel a esa personalidad dieron esa conducta así de excéntrica, por decirlo así. Pero aún así duele, y lo digo por el resto de participantes porque obviamente es difícil, la verdad. Porque son tipo de personas, o bueno, en este caso más, pero se entiende que también puede pasar los deportistas, dedican años de su vida, años de esfuerzo, únicamente para poder sobresalir como ganadores en lo aquello que más les gusta. O sea, de cierta manera, sientes que no se lo merecen. O sea, que ellas mismas, como tal, como competidores, se merecen cierto respeto, por decirlo de alguna manera. Pero bueno. De todas maneras, esto deja algo en claro en la película. Cuando terminas de vértela y después ves cosas de la película, No Beginning o algo por el estilo, o buscarlos con respecto a los personajes, el personaje más popular se terminó volviendo Agnes Tachyon, lo cual es bastante natural debido a que el caballo en sí, o la Uma en sí, era la pieza central con respecto a lo que ocurría en la película. Estoy hablando bastante de Agnes Tachyon, debido a que la trama depende mucho de este personaje y que al final termina siendo mucho más carismático debido a la personalidad que le dieron. Jungle Pocket en mi opinión no se queda atrás, tiene una personalidad que en mi opinión es bastante carismática, aunque claro, no es lo mismo que con Agnes Tachyon, pero de todas maneras se nota que también le dieron bastante cariño a la personalidad de este personaje. De hecho, me doy cuenta de que Jungle Pocket es un personaje que está 100% inspirado en su personalidad a una especie de protagonista shonen, o una especie de protagonista shonen estilo Naruto, es decir, hasta tienen la cosa de poner el puño al frente. Así que sí, es un buen personaje, pero lamentablemente la película se centra mucho en Tachyon y obviamente sí, es el personaje principal en cuanto a lo que tiene que ver la trama y es lo que se termina llevando toda la película. En el caso de Jungle Pocket, trata de sobrellevar justamente la depresión que le dejó el hecho de que ya nunca podría saber si podría superar a Agnes Tachyon. De eso trata principalmente su conflicto. Ahora, Café Manhattan, sí, me acordé del nombre, fue la que menos tiempo estuvo en pantalla, la verdad. Es la que menos tiene conflicto en cuanto a su desarrollo, porque la historia se centra más que todo en lo que es Agnes Tachyon, la sombra que dejó, y también se ve un poco de cómo el haber dejado las carreras las afecta un poco. El cómo quiere seguir corriendo, el cómo quiere todavía seguir dando más de sí con respecto a las carreras, pero no puede debido a que la lesión que sufrió, y que ahora solamente tiene que limitarse a observar. Bueno, lo de Jungle Pocket ya es redundante, ya lo mencioné. En el caso de Café, como que no hubo tanto desarrollo, no hubo tanta introspección en este personaje. O sea, está ahí, pero ya, solamente eso. Entonces la película se siente un poco más de Jungle Pocket y de Agnes Tachyon, siendo esto, por decirlo así, lo más bajo que tiene la película. Y ahora lo mejor, lo que tengo que decir, lo mejor, lo que más destaca es la animación. Ya muchos de ustedes de seguro pudieron haber algún tipo de clip en donde sea, ya sea en YouTube o incluso en la T, pero la animación es lo que más destaca. Me sorprende bastante. Y también me sorprendió bastante enterarme de que la misma Cygames creó su propio estudio de animación únicamente para animar la serie de Uma Musume. Me sorprende bastante la enorme calidad de animación que tiene esta compañía. Bueno, tampoco es que me debería sorprender tanto, debido, pues si somos lógicos, estamos hablando de un juego gacha, me imagino que de ahí sacan el dinero. Y también Cygames es dueño de Idol Master y de otras franquicias de videojuegos, así que estamos hablando de una empresa que ya sabe cómo funciona el mundo del entretenimiento. Y otra cosa que tengo que decirlo, se nota que les gusta mucho Uma Musume, tanto el anime como el videojuego, y he aprendido bastante de este juego, o bueno, del anime en sí. Me dolió mucho enterarme de las historias de muchos de los caballos que están inspirados, mucho de las Umas. Sinceramente tengo que decirlo, esta es una franquicia bastante hermosa. Más allá de los diseños, se nota que está hecho con mucho cariño. Este no será el último video que saque de Uma Musume. Iba a sacar originalmente el Dogori Cup, pero cuando terminé de ver el anime lo sentí un poco corto con respecto a lo que me terminó dejando. Me enteré de que van a sacar otro Kou, creo que será así. No sé cuándo, si me lo pueden decir en los comentarios, me sería de gran ayuda para ya tener planteado el video que voy a sacar. De todas maneras, hay otra serie por ahí de Uma Musume, así que puede que termine sacando eso mientras espero lo de Gori Cup. Que tengo que decirlo que también esa serie es cine.
Así que esto sería todo. Pueden decir lo que quieran en los comentarios. ¿Cuál es su mam favorita? Pueden decirlo en los comentarios. Y bueno, es por mi parte, esto sería todo. Aquí Dread, no se olviden comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dread, nos vemos.